Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. En el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del sistema eléctrico del Airbus A320, presentado por quien les habla, Robinson Steven Orjuela Álvarez. Primero que todo debemos conocer que el ATA24 se refiere a Electrical Power, sistema eléctrico, de cualquier aeronave que podamos encontrar. El sistema eléctrico del Airbus A320 nos muestra que fue el primer avión comercial en incorporar el sistema de vuelo fly-by-wire, o sea, un sistema de vuelo por cable o sistema de vuelo eléctrico, casi un 100%. El fly-by-wire ha sustituido los controles de vuelo manuales por un sistema digital formado por ordenadores, 5 en los Airbus, 3 primarios y 2 secundarios, que interpretan los movimientos que realiza el piloto desde los mandos de vuelo y envía una señal a los actuadores hidráulicos o eléctricos, en este caso basado en los eléctricos, para que muevan las superficies de control del avión, como sean flaps, alerones, timón de cola. Este sistema eléctrico también es muy parecido a los sistemas del avión A300 y A310. El objetivo del sistema eléctrico de A320 es generar la energía eléctrica, regular la energía eléctrica y distribuir la energía eléctrica para los componentes que lo requieran. El suministro eléctrico del avión es necesario para diferentes fuentes, como son para los instrumentos de vuelo, para que el piloto se guíe, para las comunicaciones entre la torre y la aeronave y viceversa, y para el acondicionamiento de la cabina, tanto de la cabina de pilotos como de pasajeros. El sistema esencial del avión son aquellos sistemas que garanticen el vuelo y la seguridad, especialmente la seguridad. Servicio a pasajeros, para la iluminación, el confort de la cabina, el sistema de entretenimiento y lo necesario para la preparación de comida. Todo esto mediante electricidad. Tenemos dos tipos de corriente que actúan en la aeronave. En la aeronave actúa la corriente alterna y la corriente directa. La corriente directa es la que mantiene continua, no varía con el tiempo. Siempre va a ser en un solo ritmo. Mientras que la corriente alterna, esta varía con el tiempo de forma sinusoidal. Tanto el voltaje sube como la corriente. Si el voltaje sube, la corriente debe subir o viceversa. Los dispositivos que generan y transforman la corriente alterna son un generador eléctrico AC. Son por medio de inducción electromagnética, o sea, por medio de una señal, generan 115 voltios de corriente alterna con una frecuencia de 400 Hz que vendrían siendo un ciclo por segundo. Tenemos los transformadores, dispositivos que permiten subir o bajar la tensión según como lo requieran. Y tenemos los inversores, que son los que convierten el voltaje de corriente directa a un voltaje en corriente alterna. Y tenemos los dispositivos que generan y transforman la corriente directa. Un generador eléctrico DC, que son por medio de escobillas y rectificadores que realizan la función para la cual fue construido. Tenemos las baterías. Son por medio de reacción química que generan una corriente eléctrica o también tienen la capacidad de almacenar la carga. Esto de corriente directa. Tenemos el TRU, que es un Transform Rectifier Unit, una unidad rectificadora y transformadora que es la que transforma la corriente alterna a corriente directa. Tenemos los generadores principales. En una aeronave podemos encontrar dos generadores principales, cada uno de ellos acoplado a una unidad de velocidad constante integrada con un generador IDG, movidos por los motores del avión. Quiere decir que en cada motor del avión podemos encontrar dos generadores. Estos tienen un acople del IDG, Integrated Drive Generator, el cual permite que vaya a una velocidad constante, sin depender las revoluciones del motor. Cada uno de ellos tiene una capacidad de generar 900 voltios de corriente alterna y proporcionan una señal de 115 a 200 voltios de corriente alterna a una frecuencia de 400 Hz. Cada generador lleva accionado a una unidad de control un generador GCU, Ground Control Unit, que se encarga del control y la regulación de la frecuencia y la tensión de la salida del generador. Este GCU es el que controla la salida y la frecuencia del generador. Tenemos la Ground Power Unit, la unidad de potencia auxiliar. Esta unidad de potencia auxiliar es la que proporciona potencia eléctrica. Esta nos da esta potencia eléctrica cuando los motores están apagados. Esta se conecta por medio de un ducto a la parte delantera de la aeronave y se puede utilizar para cuando hay un mantenimiento o una reparación o una inspección eléctrica. También se utiliza para que cuando, en vez de utilizar los motores a encendido
y gastar el combustible, se puede utilizar esta y más que todo porque está en tierra la aeronave. Tenemos la APU. Tenemos que la APU es la Auxiliar Power Unit, unidad de potencia auxiliar. Debemos tener en cuenta que la APU está en la zona de la cola del avión o de cualquier aeronave que la tenga. Esta APU proporciona una potencia eléctrica AC al avión y una neumática que es para el acondicionamiento de cabina y aire acondicionado. La APU nos dice que cuando está en vuelo debe estar apagada porque los dos motores están trabajando normal. En caso de que el MEL lo requiera y uno de los dos generadores del motor estén apagados, ahí sí se enciende la APU para que éste suministre la potencia eléctrica necesaria para suministrar a toda la aeronave. Debemos tener en cuenta que este también sirve para acondicionamiento de cabina como lo es para aire, ya sea frío o caliente, en vuelo o en tierra. Tenemos la Ram Air Turbine, una turbina de aire de impacto. Esta permite controlar el avión en caso de una falla total. En caso de que los dos generadores del avión lleguen a fallar, utilizaríamos el APU en vuelo. Pero si el APU llegara a fallar, se utilizaría en este tipo de aeronaves la RAM, porque no tenemos ninguna fuente generadora de corriente, lo cual quedaría todo el sistema inoperativo. Para eso se diseñó este nuevo una potencia auxiliar como lo es la RAM. Esta hélice es una hélice muy pequeña, está en la parte delantera del avión, en la parte inferior. La hélice empieza a girar impulsada por el aire y la velocidad del avión de impacto. O sea, esta se mueve por medio de impacto, girando un generador eléctrico o hidráulico, en este caso eléctrico, en la aeronave A320, que proporciona energía eléctrica de emergencia y de último recurso a los sistemas esenciales. Esta potencia, esta energía eléctrica de emergencia, suministra todo el sistema en caso de que llegara a fallar. Tenemos la batería. Las baterías son un elemento imprescindible en el sistema eléctrico de cualquier aeronave. Actúan como un elemento comodín ya que pueden proporcionar su energía. Estas baterías son muy útiles en este tipo de aeronaves. ¿Para qué las podemos utilizar? Se utilizan para periodos de transición, cuando hay un cambio muy alto de un lado a otro. Tienen tiempo que tardan en entrar los sistemas de generación auxiliares o la vacuum como el APU y la RA. En el momento en que la APU o la RA entren en funcionamiento, antes de que eso suceda, tenemos la batería, la cual suministra la corriente para que estos den prioridad al encendido. También se utiliza para una alimentación de gran descarga durante periodos muy cortos de tiempo como los motores eléctricos de arranque, de los motores térmicos principales o el APU. Esta también sirve cuando necesitamos mucha corriente. Esta también nos puede suministrar esta corriente suplementaria para acoplar todos esos sistemas en sí. También lo utilizamos para los servicios puntuales en tierra y para las tareas de mantenimiento. Se pueden utilizar para hacer un mantenimiento en tierra o una inspección. En el A320 tenemos dos baterías. Estas baterías son de níquel cadmio, las que utiliza esta aeronave. Tiene una capacidad de 23 amperios hora. Tiene un voltaje nominal de 24 cada una y un peso de 25,5 cada una. Podemos decir que estas baterías son selladas, sus químicos internos son secos. Estas baterías las encontramos en la parte en la baja eléctrica, delante de la baja eléctrica, en la aeronave. Podemos decir que esas son muy rendidoras, pero tienen un problema que son muy contaminadoras. Estas pueden contaminar más que las normales de plomo ácido. El funcionamiento de la batería. Tenemos dos baterías, como lo habíamos dicho anteriormente, que suministran una tensión de 28 voltaje de corriente directa al sistema. Cada una de ellas tiene una capacidad de 23 amperios hora y asociados a estas se montan los cargadores de las baterías encargadas de controlar el estado de la carga de la batería y gestionar su contactor para su conexión o desconexión. Lo que es el cargador es suministrar o permitir que ésta se controle el estado de carga y también para la conexión y desconexión de la misma. Su uso es tan reservado para alimentar las cargas vitales del sistema y si se produce un fallo en todas las fuentes de generaciones de corriente alterna o para arranque de la unidad de potencia auxiliar. Esta se utiliza más que todo para un arranque de la PU.
El sistema de distribución de la A320. El sistema de distribución eléctrico de la A320. El sistema de distribución de la A320 trabaja con dos niveles de tensión, 115 a 200 voltios de corriente alterna a 400 hercios, que viene siendo un ciclo por segundo, muy rápido, proporcionado por las diferentes fuentes de generación de corriente alterna para las barras y los circuitos alternos. También tenemos un sistema de distribución de 28 voltios de corriente continua o corriente directa, proporcionada por las unidades de transformación o las baterías para las barras y circuitos de corriente continua. Este 28 voltajes de corriente continua se genera después del TRU y este los contienen las baterías para las barras y para un circuito de corriente continua. Tenemos el siguiente esquema de la 320, donde vamos a explicar su funcionamiento muy básico. En este caso no se ve muy bien, vamos a dirigirnos a otra página. Como podemos ver, aquí tenemos el mismo diagrama. Vamos a basarnos primero que todo en el cuadro de la información. Tenemos que las líneas rojas son la distribución de la corriente alterna entre 115 y 200 voltios que se genera. Tenemos una distribución de 28 voltios de corriente continua o corriente directa después en las líneas azules. Tenemos los contactores, el relé magnético, tenemos un conmutator y tenemos un contactor de enlace entre barras. Tenemos los dos generadores de los motores, generador izquierdo y generador derecho. Cada uno entrega 90 voltios amperios. Vamos a hablar de esto. Estos se deben conectar, el contactor se debe unir para que esta corriente alterna se me envíe a las barras de corriente alterna, sea 1 o sea la 2. Estas barras lo que hacen es distribuir la corriente para el TRU. El TRU lo que hace es el True Rectifier Unit. Lo que hace es cambiar de corriente alterna a corriente continua. Ya la corriente no la vamos a tener continua, alterna, sino continua. Y esta ya va a ser de 28 voltios de corriente continua. Así sucesivamente nos vamos basando. Tenemos que después llega un relé magnético, que es el que envía la señal y la manda a la barra de la batería para que se cargue. Tanto el 1 como el 2 hacen la misma función. En el 1 tenemos dos maneras. Se toma directo desde el generador 2, tenemos la barra 2, tenemos cuando se une, un conmutador se une, ya sea si se toma por el generador 2 o si el generador 2 está inoperativo, inmediatamente el conmutador se va a unir a la parte donde se necesita. En este caso viene de la el external power. Este conmutador se conecta a la parte de aquí y cumple la misma función. Pasa por el TRU, la convierte a corriente continua. También tenemos aquí un conmutador donde el cual si la corriente es tomada de la external se conecta a esta parte de acá. Tenemos la APU. La APU también nos suministra esta potencia eléctrica. Este nos entrega 90 kilopascales de voltio amperio. Donde tenemos el conmutador que se une, esta corriente alterna también se va a unir. Para la barra 2 o para la barra 1, depende del generador que esté operativo o inoperativo. Nos envía por aquí por un conmutador esencial de la corriente alterna 2 y de la corriente alterna 1, del cual se van a unir, se unen, llega a la barra esencial de la corriente alterna, donde ésta se distribuye para la barra esencial cuando se va a desconectar o cuando la tenemos conectada. De ahí nos manda para la barra del inversor. El inversor lo que hace es cambiar la corriente continua a corriente alterna. En este caso la vamos a utilizar para corriente continua. Se va la corriente continua, llega aquí a la barra caliente número 1, que es la barra antes de la batería número 1. Primero llega el cargador, el cual es el que controla y monitorea la conexión o desconexión de las baterías si lo requiere. Vamos a tener la external power. Esta external es cuando los generadores y el APU están apagados, o sea, se utiliza en tierra.
Esta se va a conectar, se conecta, lo cual manda la potencia eléctrica para cargar, ya sea el APU o para hacer un mantenimiento en tierra, lo cual lo tenemos que seguir por aquí. Como dije anteriormente, el conmutador debe estar conectado a la barra de la external para que éste cumpla la función de entregar la energía alterna, pasar al TRU, del TRU pasa ya a invertirse, o sea, a cambiar a corriente continua o directa, y lo manda a la misma función que es a la barra del cargador de la batería. Tenemos la RAM Air Turbine, que esta es por aire impacto. Esta nos va a entregar solo 5 kilopascales de voltaje alterno, el cual este es cuando los generadores, el APU, va a estar inoperativo, o sea, en vuelo. Nos dice que nos entrega el conmutador del generador, o sea, de emergencia, nos va a conectar inmediatamente, se va a dirigir por la parte donde podemos observar y llega a un TRU respaldo. Inmediatamente llega al TRU o se va a mandar por el relé magnético de emergencia. El relé magnético de emergencia lo manda para la barra esencial de la carga de la corriente alterna y llega al inversor. Esta señal es inmediatamente ya que es una emergencia. Estando en el TRU la cambia a corriente continua. Esta corriente continua llega a una barra esencial de corriente continua. Esta se distribuye para la barra de la batería. Como podemos ver, se distribuye para la barra de la batería. La barra de la batería la manda para el cargador 2 o cargador 1 y esta envía la señal a la batería para que entre en funcionamiento, ya que este está por medio de emergencia. Básicamente este es todo el sistema eléctrico de esta aeronave. Muy sencillo. Nuevamente nos vamos a dirigir a la siguiente pestaña. Listo, ese era más que todo básico, el sistema básico de la aeronave. Seguimos con nuestra exposición. El sistema de control y monitoreo de cabina de la aeronave. El estado del sistema eléctrico puede visualizarse a través de las pantallas instaladas en la cabina de los pilotos. Los aviones Airbus utilizan el sistema ICAM. Tanto esta aeronave como todas las aeronaves van a utilizar el sistema Electronic Centralized Aircraft Monitor, un monitor de la aeronave central electrónico. Este es el encargado de monitorear el estado de todos los sistemas del avión, tanto eléctrico como neumático, como hidráulico o como los motores, y representar los datos a través de las pantallas. Como podemos observar en este caso eléctrica, nos va a mostrar que los dos generadores están encendidos. Nos va a mostrar las barras de la corriente alterna, tanto la derecha como la izquierda. Nos va a mostrar que una parte que se toma para el TRU1 y TRU2, donde ya el voltaje no va a ser 115 voltios de corriente alterna, sino que va a ser 28 de corriente continua a 150 amperios. Tenemos que esto también se va a tomar para una barra esencial, donde cual se toma como emergencia, se toma 116 voltios de corriente continua y 28 para el TRU de corriente continua también. Tenemos que el TRU pasa a una barra de corriente directa. Esta barra nos manda señal a la batería y nos indica que la batería entrega 28 voltios y 150 amperios, tanto la 2 como la 1. Igualmente, esta barra de corriente continua número 1 va a estar conectada a la barra 1. Esta barra de emergencia en qué caso que los dos generadores estén inoperativos. También podemos encontrar que el APU nos genera un 24% de esta potencia eléctrica, nos entrega 116 voltios y 400 hercios. Este es básicamente el esquema que podemos encontrar en la pantalla ICANN de la aeronave. El A320 también cuenta con un panel en la cabina de pilotos, dedicado a la gestión del sistema eléctrico, desde la cual se puede realizar diferentes funciones de forma manual como conexión o desconexión de las fuentes de generación, y la apertura y cierre de contactores y unión entre las barras. Podemos encontrar esta siguiente pantalla donde nos va a mostrar cada una de las funciones que cumplen los interruptores, no los interruptores o los contactores para el cierre o la apertura de ellas o la desconexión. Tenemos que en el número 1 vamos a encontrar que estas son las pantallas LCD que muestran el voltaje de la batería, donde nos dice que esta pantalla nos muestra qué tanto voltaje puede entregar cada batería.
En el número 2 podemos encontrar que son los interruptores que el cual pueden encender o apagar las baterías y mostrar en caso de una falla. En el contador 3 tenemos el contador del IDG número 2. Tanto en el IDG número 2 como el IDG número 1 van a estar independientes. Este nos va a mostrar el indicador de fallo en la unidad de velocidad. Este nos indica cuando hay una falla de la velocidad en el IDG, nos indica falla. En el número 4 tenemos el interruptor de los generadores, tanto el 2 como el 1 se conectan solos, o sea, trabajan independientes. Nos indica cuando están encendidas y cuando hay una falla en cada uno. Tenemos el 5, que es el que nos permite la desconexión manual del generador de la unidad de potencia auxiliar. Este nos permite desconectar nos permite desconectar o conectar el APU. Este que está aquí, perdón, ese generador del APU. En el número 6 podemos encontrar que es un interruptor. Este es el que controla los contactores de enlace en la barra, o sea, este es el que controla el enlace entre barras, ya sea de corriente alterna, generador 1 o generador 2, que unen las barras principales de corriente alterna. Pueden trabajar de modo automático, o sea, pueden encenderse o activarse de modo automático en caso de una falla, en caso de que una barra no esté trabajando de la mejor manera. Tenemos el número 7, que este es el interruptor para las alimentaciones de las barras esenciales. Este interruptor nos permite alimentar las barras esenciales que podemos encontrar en el sistema eléctrico de la aeronave, de corriente alterna. Permite controlar la fuente de alimentación de las barras esenciales de corriente alterna. Como dije anteriormente, se controla las fuentes de corriente alterna. En el número 8 podemos encontrar que este es el GALI y la cabina. Este es el que controla el suministro de energía al servicio de las cocinas. O sea, es el que permite cuando las cocinas se van a preparar los alimentos, este es el que permite el paso de la corriente para la preparación de esos alimentos. Nos dice, es el que controla el suministro de energía al servicio de las cocinas. En modo automático, las cocinas reciben energía a menos que el sistema lógico del avión aísle su alimentación por el fallo de alguno de los generadores principales. En caso de la falla de alguno de los generadores principales, este automáticamente va a mandar una señal en cuál se debe tomar de otras fuentes. Y tenemos por el último, el 9, este es el cual es el interruptor cuando se conecta la external power en tierra. Cuando se conecta o se desconecta la external power en tierra. Listo, esto espero que le haya servido de mucho conocimiento. Muchas gracias por su atención.